Estudiantes, me ha tocado a mí explicarles brevemente en estos 15 minutos lo que es el arbitraje a nivel de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo hablar un poco sobre la experiencia de Panamá en este foro. Como se han mencionado en las exposiciones anteriores, hay una clara diferencia entre los arbitrajes. Por ejemplo, el arbitraje comercial mayormente participan las empresas, es decir, el sector privado, mientras que en el arbitraje de inversión y el Estado, pues ahí sí un particular y el Estado. Sin embargo, el tema que les voy a proponer es el tema de el arbitraje en donde participan precisamente los Estados. 164 miembros, se decía que este sistema iba a beneficiar a las grandes potencias, pero las estadísticas señalan que no es así. Mayormente más del 40% de los casos que se dan en esta organización son llevados por países en desarrollo, entre ellos Panamá. Pero desde el punto de vista procesal, jurídico, porque este es un proceso cuasi judicial, tenemos básicamente 4 etapas muy fundamentales. La primera etapa es decir, cuando un país miembro como Panamá se ve afectado por alguna situación de otro país, de Colombia, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, si es que el tiempo me lo permite, es que en el ámbito de las mercancías y de los servicios y de la propiedad intelectual, hay toda una serie de situaciones que pueden afectar el comercio. De allí que la primera etapa es la consulta. Lo que busca la consulta precisamente es que los países puedan dialogar diplomáticamente y poder alcanzar una solución satisfactoria antes de que entremos a la litis propiamente tal. Si eso no se alcanza, por ejemplo, en 60 días, entonces pasa a la segunda etapa, que es la etapa del arbitraje propiamente tal, que es el grupo especial o panel. Y ustedes dirán, ¿estos panelistas quiénes son? Bueno, son las listas que presenta cada uno de los 64 países a nivel de la Organización Mundial del Comercio. Y esta etapa tiene que surtirse en 6 meses, de lo contrario es apelable, que sería la tercera etapa, la apelación. Y finalmente la última etapa, y la apelación es básicamente llevada por 7 connotados especialistas que sí son ampliamente conocedores del comercio internacional de manera permanente. Quiere decir que los panelistas evidentemente pueden cambiar, pero los miembros de la apelación no, son 7 miembros que conjugan este foro o esta etapa. Y la última es el cumplimiento, que es básicamente cumplir la resolución que es emitida ya en una fase de alzada en la apelación, pero también con el mandato de la retorsión. Teniendo claro esa parte procesal, entonces vamos a ver cuál ha sido la experiencia de Panamá, un país que es calificado bajo esta organización como un país en desarrollo, porque tenemos países desarrollados, tenemos países en desarrollo y tenemos países menos adelantados. En el caso de Panamá tenemos 18 casos. 18 casos que van, un solo caso como país demandante, o demandado, mejor dicho, que fue el caso de México, el que nos demandó en el 2005, porque en Panamá se giró un decreto a través del Consejo de Gabinete. Como ustedes saben, el Consejo de Gabinete es el que tiene prima facie la competencia para mover los aranceles y los temas aduaneros, y el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso Rodríguez se subió un arancel por encima del consolidado en la OMC. Básicamente violatorio porque el arancel se había consolidado en 5% y se subió a 30%, sobre todo en un producto lácteo, leche infantil. México entró en una fase de consulta. La recomendación que dimos los técnicos a los ministros, que son los que nos representan en ese foro, era que evidentemente a través de la consulta debíamos desistir de empezar la litis, porque íbamos a perder y íbamos a utilizar muchos recursos que al final íbamos a tener que cambiar esa situación. Al final se hizo otro decreto y se subió el arancel donde correspondía. En el caso, digamos, que mayormente Panamá ha estado es reclamando justicia, y son 7 casos que tenemos. Uno de los primeros casos donde hemos reclamado básicamente es con nuestra hermana República de Colombia, sobre todo de medidas que han impactado sobre todo en el comercio de zona libre de Colón.
Recuérdense ustedes que la zona libre de Colón es una zona muy importante desde el punto de vista comercial porque mayormente reexportamos muchos productos a nuestros vecinos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países de Sudamérica, Centroamérica y a nivel mundial. Pero aquí básicamente lo que había planteado Colombia era que en Panamá pues llegaban muchos productos a nivel internacional y nos pusieron unas medidas de puertos, entrada de puertos, porque solamente dejaban entrar de los 11 puertos que tienen habilitados, puertos y aeropuertos habilitados para el acceso de la mercancía, solamente el aeropuerto del Dorado y en Barranquilla. Entonces, ahí básicamente desde el punto de vista jurídico observamos que había una discriminación porque no dejaba utilizar las otras entradas. Esa era una. Lo otro eran los precios mínimos. Y era básicamente que ustedes saben que cuando se presenta una factura en transacción, ese es el valor, que es el manifiesto que da el empresario. Efectivamente, ellos tenían una tabla en donde decían que si los precios estaban bajo ciertos rangos, entonces se le iba a cobrar una tasa arancelaria adicional. Ese caso se llevó a la OMC, siguieron todas las etapas, conformación del panel arbitral, apelación y cumplimiento, ganando Panamá el caso. Sin embargo, Colombia nuevamente, una vez que levantó las medidas, estableció otros decretos a través de nuestra famosa dirección DIAN, que es la dirección de aduanas de Colombia, y en definitiva, pues eso ha llevado incluso a situaciones en las cuales recientemente, 6 de agosto del 2019, ha salido otro decreto por parte de las autoridades colombianas en donde han subido el arancel de 15 a 39.9% a productos de prendas de vestir que vengan de Panamá. Ahí hay una gran tarea que hay que seguir trabajando para que efectivamente nuestro comercio, nuestra producción no se vea afectada precisamente por estas medidas violatorias por parte de Colombia. Pero también tenemos otros casos en el cual, por ejemplo, Panamá demandó a la República Hermana de Argentina, sobre todo en temas de servicios. Recuérdense ustedes que nosotros tenemos una plataforma de servicios que precisamente genera casi más del 30% del Producto Interno Bruto. El tema de la banca, el tema de los seguros y reaseguros y la banca. En este caso particular lo que se trataba era que Argentina había puesto una medida en la cual golpeaba efectivamente el negocio de reaseguro en Panamá. Eso fue entonces demandado a la Organización Mundial del Comercio, cumpliendo todas las etapas, consulta, grupo especial, apelación y cumplimiento. Al final del día, nuevamente Panamá gana el caso y creo que están en esa fase de implementación. Pero mayormente Panamá lo que más ha utilizado a nivel de la Organización Mundial del Comercio son las tercerías. Aquí hay muchos abogados, saben el tema de las tercerías, y es que el sistema en la Organización Mundial del Comercio, en las tercerías, da la posibilidad que al final, si dos países empiezan un caso, otros países se pueden sumar. Muchos países lo hacen por temas sistémicos, y voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean por qué Panamá en algunos casos ha entrado como tercería. Cabe señalar también que en la Organización Mundial del Comercio da la posibilidad de los amicus curiae, amigos del tribunal, es decir, ONG o expertos que pueden hacer un petitorio, un escrito determinado para resolver a veces muchos casos muy complejos a nivel de la Organización Mundial, casos por ejemplo de la industria automotriz, temas de patentes, temas de derecho de autor, circuitos cerrados. Es decir, hay un expertise que evidentemente los sistemas en la OMC, o por lo menos los panelistas necesitan del expertise de los técnicos. En el caso particular de Dinamarca e Islas Feroes, Dinamarca es miembro de la Unión Europea, pero hay una isla que se llama Islas Feroe, que es muy importante sobre todo para el tema de la pesca. Entonces, la Unión Europea puso una medida que básicamente cercenaba todos los derechos de la caza del arenque atlántico escandinavo y también de las caballa, que son tipos de peces muy importantes, muy nutritivos, y eso estaba afectando a esta isla. Dinamarca, siendo
parte de la Unión Europea demanda a la Unión Europea porque esta isla de alguna manera tiene vínculos jurídicos con Dinamarca. Al final del día Panamá entró como tercero, pero ustedes dirán, ¿qué hace Panamá en un tema en Europa? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que Panamá es el primer país de registro de naves. Y por ficción jurídica muchas de estas naves, al tener el pabellón panameño, efectivamente es panameño y probablemente puedan haber algunas embarcaciones de esas islas que tengan bandera panameña y eso afecta entonces el tema de las banderas en este caso. Al final la Unión Europea tuvo que retirar esa medida y hubo un arreglo en ese sentido. Pero otros casos, ya veo la luz amarilla, así que se está acabando el tiempo. En otros casos, por ejemplo, República Dominicana es demandado por los países centroamericanos, sobre todo en el plástico de polietileno, que es básicamente ley 1 hoy día en Panamá, que estamos trabajando para hacer este tema más amigable con el ambiente, una salvaguardia que es básicamente subir el arancel por encima del consolidado y Dominicana tuvo que efectivamente cambiar su medida. El último caso, por el tema del tiempo, es el caso del tabaco. Australia es demandado precisamente por Honduras, Ucrania y algunos países de América Latina sobre el tema del consumo de tabaco. Panamá entró como tercero, pero precisamente en Panamá hay una política pública muy fuerte sobre el tema del consumo de tabaco que ha ido avanzando poco a poco. Lamentablemente una ley en el órgano legislativo de la pasada administración no se pudo alcanzar lo que es el empaquetado genérico, que es como el último elemento que consideramos muy importante para alcanzar una política pública muy eficaz para el tema del consumo de tabaco. Ese caso siguió todas las etapas, ya hubo en el informe del panel, ganó Australia ha ganado en los tribunales jurisdiccionales, en Australia ha ganado y ha ganado también en la OMC, lo único que se apeló. Entonces habría que esperar el caso, pero nosotros consideramos que probablemente, si bien es cierto, el comercio y la inversión son muy importantes para las economías nacionales, pero hay un tema muy importante que está por encima de todo eso, que es la salud pública. Y en ese caso nosotros vemos con muy buenos ojos que este caso lo pueda ganar también Australia y se puedan generar políticas públicas en ese sentido. Ya que el tiempo me da, voy a tocar el otro tema sobre el aguardiente. Colombia utilizó una medida muy interesante y fue demandada por las comunidades europeas, que son los que representan a la Unión Europea, y es que a ciertos tipos de aguardientes a través de importación se le cobraban unos impuestos adicionales. Al final del día Panamá también entró como terceros en ese tema porque nosotros somos productores de licores, seco herrerano, ron abuelo y muchos otros secos. Por tanto, potencialmente nosotros nos podemos ver afectados en ese sentido. En conclusión, el sistema de la Organización Mundial del Comercio ha demostrado desde las estadísticas que es más efectivo incluso que los casos que se dan en la Corte Internacional de Justicia, porque en 60 años esta Corte Internacional de Justicia solamente ha tenido 60 sentencias y 17 dictámenes, y la OMC va por más de 100 casos resueltos. Falta mucho, hay muchas cosas que mejorar del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, en atención a temas de transparencia, en atención a poder alcanzar que precisamente se haga justicia y que los países lo hagan más automáticamente, en atención a modificaciones de leyes o reglamentos para poner las cosas en orden. Pero pensamos de que Panamá ha sido un país que ha utilizado, pues, como decía anteriormente, 18 casos, siendo un país en desarrollo y que ha tenido muy buena experiencia a nivel de la OMC. Muchas gracias.